Pasemos ahora del terreno de lo general al terreno de lo particular y consideremos algunos argumentos detallados. Los padres protestantes y los grandes dogmáticos del siglo XVII que les siguieron acostumbraban a aducir un amplio abanico de argumentos poderosos y convincentes a partir de la Escritura misma para demostrar la autoridad de la Escritura. Permítaseme citar algunos de ellos. Estos son de gran interés y sin duda de gran importancia, aunque no con un rango prioritario, sino secundario, para fortalecer la fe. Asimismo, tienen un cierto, aunque limitado, valor apologético. Estaban convencidos de que hay un argumento que basta de por sí para demostrar la autoridad de la Escritura, que se puede extraer de lo siguiente. En primer lugar, señalaban la majestad del Dios, que habla de sí mismo en la Escritura. Decían que el ser humano es incapaz de producir nada semejante. No podemos leer la Escritura sin dejar de advertir la majestad del Dios que se revela y se muestra a sí mismo. En segundo lugar, recalcaban la fiabilidad de la Escritura, su honradez, su veracidad, la forma en que sus hechos se confirman en sí misma y en la histórica secuela. Luego proponían un tercer argumento, la sublimidad de los misterios revelados en la Escritura. No podemos leer la Escritura sin quedar impresionados por lo que Thomas Carlyle denominó en cierta ocasión sus infinitudes e inmensidades. Somos conscientes del hecho de que nos enfrentamos a misterios fundamentales y eternos. Hemos de confesar que cara a cara ante esto, las filosofías de los hombres y hasta la intuición más elevada de los más inspirados poetas palidecen por contraste. La gloria trascendente de los misterios de Dios atestigua el verdadero valor de la Escritura. En cuarto lugar, aducían la perfección de la enseñanza y de los preceptos, especialmente cuando estas cosas se sitúan en su trasfondo y su contexto histórico. Ahí tenemos enseñanzas que destacan como los picos del Himalaya, en medio de una moralidad degenerada. Aquí tenemos una enseñanza moral y ética y unos preceptos perfectos. Luego, en quinto lugar, señalaban el estilo de la Biblia, profundo, sencillo, claro y conciso. ¿No nos hemos asombrado todos ante esto con frecuencia? En el mejor de los casos, todos nosotros somos prolijos en detalles, unos más que otros. Lo asombroso de las Escrituras es cómo nos presentan una escena o nos transmiten una gran doctrina en un espacio tan reducido. Está todo ahí. Esto no es una invención humana. En sexto lugar, indicaban el poder de la Escritura para tocar los corazones de los pecadores. Ahora bien, hallamos abundantes testimonios de esto en la historia y en las biografías. ¿Cuán a menudo esta palabra ha llegado a las manos de los hombres? En ocasiones hombres con poca o ninguna educación, y ha obrado poderosamente, cambiando sus vidas y llevándolas a un conocimiento de Dios en Cristo. La Biblia tiene un poder tremendo. Es poder de Dios para salvación. En séptimo lugar, está su capacidad para mantener su fiabilidad a pesar del paso del tiempo y de la oposición. Es un libro que ha sido atacado y que se sostiene a pesar de ello. Sigue siendo fidedigna. Te recuerdo que esto deberíamos aseverarlo hoy día. No deseo atribuir demasiada importancia a los descubrimientos arqueológicos, pero todos hemos de reconocer que, hasta hoy día, su principal resultado ha sido confirmar las Escrituras de forma creciente. La Biblia resiste el paso del tiempo y toda oposición concebible. En último lugar, subrayan la extraordinaria armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la concordancia absoluta entre todos sus libros. En la Biblia hay 66 libros escritos a lo largo de unos 1600 años por más de 40 autores y sin embargo todos dicen lo mismo. Tal como lo expresó Agustín, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Hay una continuidad perfecta entre los temas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Hallamos el mismo mensaje en todas partes. Sin duda, la unidad de la Escritura bastaría de por sí, aun cuando careciéramos
de otra razón para atribuirle la autoridad suprema y definitiva. Es algo a lo que no podemos dar explicación alguna, si no es en estos términos. Las Escrituras son la palabra de Dios de principio a fin, todas ellas y en su totalidad. Pero hay más. Podemos ir más allá de esos argumentos generales que tanto gustaban a los padres. El argumento más importante de todos es que debemos creer en la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras mismas reivindican esa autoridad. Se nos presentan como la palabra de Dios. Si miramos por un momento el Antiguo Testamento y el Nuevo, por separado, lo veremos de forma especialmente marcada en el caso del Antiguo Testamento. No se puede leer el Antiguo Testamento sin sentir que en todas partes se da por supuesto que es la palabra de Dios. Las frases Jehová dijo, habló Jehová, vino palabra de Jehová, se utilizan de hecho en 3808 ocasiones en el Antiguo Testamento. Estos hombres nos dejan claro que no se trataba de sus propias ideas. No escriben como resultado de sus intuiciones, sus meditaciones y sus pensamientos, de ninguna manera. Afirman constantemente que vino la palabra de Jehová, que Jehová se manifestó y que Jehová dijo. Esa es la aseveración que se hace por todas partes. Ese es todo el trasfondo. Es una parte esencial de su mensaje. Y no solo el libro asevera esto, sino que los judíos siempre lo aceptaron y lo entendieron así. Ciertamente daban por supuesto que sus escrituras eran la palabra de Dios. Dejemos que el apóstol Pablo hable por ellos en Romanos capítulo 3, 1 y 2, tras mostrar que los judíos eran igualmente culpables que los gentiles a ojos de Dios. Hace una de sus grandes preguntas retóricas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Todos los judíos lo aceptaban. Diferenciaban entre esta literatura y todas las demás. Se daba por supuesto que estos libros eran los oráculos que les había confiado el Dios vivo. Tal como te he recordado, nuestro Señor mismo aceptaba completamente esa postura. ¿Con qué frecuencia dice, escrito está? Y remite a los hombres a eso como la autoridad última. Se enfrenta al ataque de Satanás con citas de la Escritura. Ahí, por otro lado, muestra el valor que tiene para él. Y tal como he enseñado en las casi innumerables citas que hace, transmite y repite esa idea constantemente. Escuchemos algunas de ellas en Marcos 12, 26 y 27. Leemos, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, como ves, cree en ese incidente como un hecho? Moisés no estaba empezando a ver cosas o a imaginarlas, ni expresando su experiencia en términos alegóricos. Acepta la historia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En el relato de Mateo, de este mismo incidente, hallamos una adición significativa, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Nuestro Señor acepta todo esto como autoritativo y definitivo. Pero en Juan 10, 34 y 35 hay una afirmación especialmente interesante. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. A continuación, pasa a su razonamiento. Pero aquí tenemos la fase crucial. La Escritura no puede ser quebrantada. Sin duda, sería de lo más sencillo extendernos ampliamente con otras citas de nuestro Señor mismo. Es como si dijera constantemente, ponedme a prueba, a mí y mis palabras, cotejadme con las Escrituras del Antiguo Testamento, examinadlas, escudriñadlas, analizadlas en su totalidad. Además de eso, él mismo las utiliza, ejemplifica su enseñanza y muestra la verdad acerca de sí mismo por medio de ellas. Toda su enseñanza se plantea con el trasfondo y en el contexto de las Escrituras del Antiguo Testamento.
Aquí pues tenemos la tremenda aseveración de la autoridad del Antiguo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento adoptan los mismos métodos. Hallamos citas del Antiguo Testamento en todos los libros del Nuevo, a fin de fundamentar sus afirmaciones y enseñanzas. Hemos de prestar especial atención a las más cruciales y fundamentales de ellas. La primera es la famosa declaración de 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, aquí tenemos una afirmación expresa y explícita en el Nuevo Testamento con respecto a las Escrituras del Antiguo Testamento. No tenemos más que dirigir la atención a una cosa. Recordemos cómo la English Revised Version se equivocó con respecto a esto en beneficio de sus propios presupuestos. Pone algo así: toda la Escritura inspirada por Dios es útil. Independientemente de lo que pensemos de esta versión revisada estándar, en todo caso, esto lo ha puesto bien. Ha vuelto a la traducción correcta. No es que toda la Escritura inspirada por Dios es útil. Estas tautologías no se conocen en la Escritura. Y por otra parte, adviértase la categórica afirmación: toda la Escritura es inspirada por Dios. Sopló en los hombres que escribieron. Ese es el origen de la Escritura y de su autoridad. En 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21, tenemos una afirmación similar. Pedro, en referencia a los profetas, tal como he recordado anteriormente, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ha habido muchos malentendidos con respecto a la frase ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muchos piensan que la frase de interpretación privada significa que ningún individuo puede interpretar la profecía de la Escritura de forma correcta por su cuenta, pero Pedro está muy lejos de decir eso. Lo que Pedro está diciendo es lo siguiente: no creáis en mí y en mi testimonio. Remontaos a las profecías del Antiguo Testamento, vedlas cumplidas y verificadas en Cristo. Como se puede ver, la profecía no fue una ocurrencia de las mentes y los intelectos de los profetas. Estas personas no eran adivinas en el sentido normal del término, que intentaran predecir el futuro y ver el porvenir. Pero, pues, viene a decir, la profecía no es de interpretación privada, no es la interpretación que un hombre hace de la historia, de los hechos y de los acontecimientos, no es fruto de la mente humana. ¿Qué es entonces? Bien, la profecía nunca fue traída por la voluntad humana. No fueron los hombres quienes le dieron existencia. Lo que sucedió fue que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, empujados, guiados por el Espíritu Santo. Todo vino de Dios. Por eso vuestra fe se basa en un fundamento tan sólido. Esa es la esencia de vuestra autoridad. Qué importante es ser consciente de esto. Otra aseveración del Nuevo Testamento muy significativa es 1 de Pedro capítulo 1, 10 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está diciendo que los profetas no entendieron en realidad de forma plena lo que estaban escribiendo. Escudriñaron, lo intentaron, pero fueron incapaces de entenderlo plenamente. Vieron el cumplimiento a lo lejos. Fueron guiados y controlados, fueron precisos, infalibles, pero no a consecuencia de su propio entendimiento. Fue por la guía y la actuación del Espíritu. Ciertamente, podríamos sacar muchos otros argumentos a colación. En el Nuevo Testamento se hacen constantes referencias a los textos del Antiguo Testamento, pero no en términos de los hombres que los escribieron, sino específicamente
en términos del Espíritu Santo, que les dio el mensaje y les capacitó para que escribieran. Pensemos, por ejemplo, en Hechos 28-25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ciertamente, una de las cosas más interesantes y fascinantes del Nuevo Testamento es la forma en que sus autores toman a veces una frase o una afirmación del Antiguo Testamento y le dan un nuevo sentido. Pensemos, por ejemplo, en Romanos 1:17, donde Pablo, citando a Habacuc, dice: mas el justo por la fe vivirá. En un sentido, no lo está utilizando exactamente de la misma forma en que lo utilizó Habacuc, y sin embargo, es cierto. ¿Es eso una contradicción? De ninguna forma. Ambos sentidos son ciertos. El mismo Espíritu Santo que habló por medio de Habacuc habla ahora por medio de Pablo. Hay una aplicación en un momento y otra aplicación en otro. Hay muchos ejemplos de eso que demuestran que es el mismo Espíritu el que preside, dirige y controla. Como quiera que sea, quizá haya alguien en este punto que diga: lo único que ha hecho es plantear la cuestión de la autoridad del Nuevo Testamento. Ha basado sus argumentos en afirmaciones del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento en sí? A mi modo de ver, la respuesta a esta pregunta es de lo más sencilla, aunque creo que solemos dejarla de lado. En este punto nos encontramos cara a cara ante la autoridad de los apóstoles. Nunca se puede comprender con la suficiente claridad la importancia de esto. El principio determinante en el Nuevo Testamento es la autoridad de los apóstoles. Ciertamente, como recordarás, lo que determinó la canonicidad de los diversos libros del Nuevo Testamento fue la prueba apostólica. El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva en esta cuestión. Estaban apareciendo ciertos evangelios apócrifos. Algunos hombres rectos y excelentes habían escrito determinadas epístolas, pero no todo se incluyó en el canon. ¿Por qué no? Porque no pasaron la prueba apostólica. Lo único que se incluyó fue aquello que habían escrito los apóstoles mismos, o sus discípulos, o personas bajo su influencia. Esa es una cuestión vital y esencial. Recordamos siempre cómo debiéramos que los apóstoles reivindicaban para sí esta autoridad única. La aseveraban constantemente. Necesitamos reconsiderar la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a los apóstoles. Recordemos que el Señor los envió en los días de su carne y les dio autoridad para que predicaran y echaran demonios. No habrían podido hacer nada sin esa autoridad. No era su propia autoridad, era la autoridad que habían obtenido y recibido de Él. Pero esto es igualmente aplicable a lo que escribieron. Sus escritos son el cumplimiento de lo que dijo nuestro Señor, tal como se documenta en Juan 16, 12 y 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora bien, los apóstoles siempre afirmaron que lo que decían y escribían era la confirmación y la verificación de esa promesa. No hablaban como hombres normales, hablaban como apóstoles. Observemos la forma en que se presenta a sí mismo en las epístolas. El apóstol Pablo recalca constantemente que tiene esta autoridad especial. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Romanos 1:1. Lo que en realidad significa un apóstol llamado. Ese es todo el fundamento de su razonamiento y su enseñanza. Por eso razona como lo hace con los miembros de la iglesia en Corinto. Había algunos que habían ido por las iglesias cuestionando el derecho de Pablo a ser apóstol. Decían: este hombre no es un apóstol, no estuvo en compañía del Señor, ha venido después y es un intruso. Está presentándose a sí mismo y estableciendo su propia doctrina. Pablo se asegura siempre, pues, de aseverar que es un apóstol. Demuestra ese hecho con ciertas pruebas contundentes. La prueba suprema era que había visto al Señor resucitado. 1 Corintios 9:1. Nadie podía ser apóstol a menos que hubiera visto al Señor resucitado y ser así testigo de ello.
Quizá alguien fuera muy espiritual, con una versión veraz y una profunda percepción espiritual. Quizá fuera un excelente predicador, pero si no podía dar testimonio de la resurrección, como un testigo ocular que había visto al Señor resucitado, no podía ser apóstol. Esa es la idea que hay detrás del razonamiento de Pablo en 1 Corintios 9 y 15. Como quiera que sea, para ser un apóstol no bastaba con haber visto al Señor resucitado, sino que debía poder afirmar y demostrar que el Señor mismo le había llamado y nombrado específicamente para el apostolado. Pablo, Pedro y Juan afirmaron eso mismo, y toda su autoridad se fundamenta en eso. Cuando hablaban, pues, no hablaban meramente como hombres. Escuchemos a Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es lo que afirman. Hablaban como hombres enviados por Dios, con una autoridad limitada a los apóstoles. Ciertamente, el apóstol Pablo lo expresa de manera muy categórica en algunas ocasiones, como en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es imposible ser más categórico que eso. Escuchémosle de nuevo en los siguientes versículos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No estoy predicando, viene a decir Pablo, lo que me han dicho o enseñado otros apóstoles. Predico de forma coherente con su enseñanza, pero ni siquiera la obtuve de ellos. La he recibido del Señor Jesucristo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15:3. Y lo recibió del Señor. Su autoridad es directa. Esa es la autoridad apostólica. Eso es lo que reivindicaban tanto en su predicación como en sus escritos. El resultado es que alguien como el apóstol Pablo, un hombre esencialmente humilde, no vacila en decir lo siguiente cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Ahora bien, eso sería de una egolatría intolerable si no estuviera hablando como apóstol. Todos ellos escribieron con autoridad, reprenden, redarguyen, ordenan y piden que se les imite, que se esté de acuerdo con ellos y se camine de la misma manera que ellos. Esa es la reivindicación de los apóstoles. No solo eso, es interesante observar que esta era una reivindicación aceptada y reconocida por otros. Consideremos la extraordinaria forma en que el apóstol Pedro lo reconoce con respecto al apóstol Pablo. Está haciendo referencia a la segunda venida y al fin del mundo y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Concede a los textos de Pablo la categoría de escrituras. Los apóstoles reconocían entre sí la autoridad divina que les había sido dada. Y más interesante aún, todos los cristianos primitivos la reconocían. Se sometían a ella. Aceptaban la palabra de los apóstoles. Aceptaban sus decisiones. Era algo aceptado universalmente. Ciertamente, se puede ir más lejos aún. Ya te he recordado que la iglesia primitiva también la aceptaba. Por eso la prueba de la canonicidad era la prueba apostólica. En otras palabras, la afirmación que se hace en todas partes es que la iglesia se edifica y se fundamenta en los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. No tenemos ninguna otra autoridad. ¿Qué sabemos del Señor Jesucristo fuera del testimonio de estos hombres y de su enseñanza? La autoridad de los apóstoles refuerza y sustenta la autoridad de los evangelios y las epístolas, del libro de Hechos y, sin duda, del Nuevo Testamento entero. O bien aceptamos eso o no. Es la única autoridad. Es la autoridad definitiva. No puede haber ningún añadido.
No se puede añadir porque los apóstoles no pueden tener sucesores. No pueden por definición. Aseveramos esto en contraposición al catolicismo romano, el catolicismo anglicano y todos los que enseñan la doctrina espuria de la sucesión apostólica. Si un apóstol es alguien que ha de haber visto al Señor resucitado y que, por tanto, puede atestiguar el hecho de resurrección, es imposible que haya sucesores. Quienes fueron elegidos originalmente no han tenido sucesores. No ha habido otros a los que el Señor, resucitado mismo, haya llamado y concedido de forma directa el hablar y enseñar con inspiración y autoritativamente. Es imposible. No hay ninguna revelación nueva. No es necesaria. Fue dada de forma definitiva a los apóstoles. Judas, capítulo 3. La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Hemos de rechazar, pues, cualquier supuesta nueva revelación, cualquier adición a la doctrina. Hemos de aseverar que toda enseñanza, toda verdad y toda doctrina han de verificarse a la luz de las Escrituras. Aquí tenemos la revelación de Dios mismo, entregada por partes y con una claridad creciente en el Antiguo Testamento, hasta culminar finalmente en el cumplimiento de los tiempos, con la revelación perfecta, definitiva y absoluta del Hijo de Dios. Él, a su vez, instruye y revela su voluntad y su enseñanza a estos apóstoles. Les otorga una autoridad única, les llena con la capacidad y el poder que necesitan y les proporciona la enseñanza esencial para el bienestar de la Iglesia y del pueblo de Dios. Solo podemos edificar sobre esta autoridad única y exclusiva. La elección que tenemos ante nosotros hoy día es tan simple como la de aquellos primeros cristianos en aquellos tiempos antiguos. O bien aceptamos esa autoridad, o bien aceptamos la autoridad de los conocimientos modernos, la ciencia moderna, el entendimiento y las capacidades del ser humano. ¿Es una cosa o la otra? No nos dejemos confundir por el argumento moderno de que la situación ha cambiado. Aún nos encontramos donde se han encontrado siempre los creyentes. Sigue siendo o Cristo o los críticos. Nosotros, por las razones que he intentado ofrecer, no tenemos ninguna otra verdadera alternativa. Por un lado, si confiamos en la capacidad y el discernimiento humanos, todo es precario y mudable, incierto e inseguro, siempre susceptible de venirse abajo. Por otro, no solo está la inexpugnable roca de la Santa Escritura, sino la luz del mundo, la palabra de Dios, la verdad misma. Tu palabra vive y siempre nos guía. Quien su verdad cree, recibe alegría. El Señor de la Iglesia declara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Son palabras que permanecen a pesar del paso del tiempo, palabras que permanecen a pesar de la muerte, palabras que tendremos ante nosotros durante la eternidad, porque el Hijo de Dios mismo ha dicho: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, 47 y 48.